Bienvenidos. Este entrenamiento que vamos a tener en este momento está enfocado en aspectos de criptografía requeridos para em, el ingreso a trabajo en el área de SOA, de construcción de servicios de integración, SOA. Y lo que vamos a hacer, el alcance que queremos en esta pequeña eh, capacitación, es recordar algunos conceptos básicos de criptografía eh, que son importantes para la construcción de soluciones de software. Luego, es parte del desarrollo seguro. En otros entrenamientos hemos hablado de desarrollo seguro, los principios de desarrollo seguro, pero en este vamos a hablar específicamente del estudio y la práctica de las técnicas y herramientas para proteger la información de la lectura o modificación no autorizada. En otras palabras, se trata del conjunto de técnicas que se utilizan para mantener los tres aspectos que se plantean aquí en este triángulo. Confidencialidad, que se logra a través de encripción y cifrado. Integridad, que lo logramos a través de códigos de autenticación del mensaje, o firma digital y firma digital. ¿Sí? Y obviamente tenemos el tercer aspecto, que la criptografía nos también hace parte de la seguridad completa, y aunque la criptografía no está enfocada directamente en la disponibilidad del servicio, es la tercera rama, la tercera línea. Pero sí, vamos a estar más en estos dos bordes o lados del triángulo, el que tiene que ver con cifrado de datos, encripción, y el que tiene que ver con firmas digitales. Listo. Empecemos con la confidencialidad. La confidencialidad se refiere a la protección de la información para evitar que sea conocida o accedida por personas no autorizadas. En términos de criptografía, la confidencialidad se logra mediante el uso de técnicas de cifrado. La terminología, la palabra en castellano aceptada actualmente es encripción. Hace unos años, cuando yo estaba en la universidad, encriptar era meter en una cripta, o sea, lo que uno hacía con las personas que se morían. Pero hoy por hoy, encripción es aceptado como una traducción de criptografía, es lograr que la información se envíe, pero sin que sea leída de forma directa por las personas que no tengan la clave de cifrado. El cifrado se puede lograr por encripción simétrica, en donde tanto la encripción y el descifrado requieren la misma llave. Ese es el primer tipo de cifrado, es el más rápido, el más ágil, está muy estandarizado. Actualmente en 2023, utilizamos AES casi como el estándar bueno, el estándar real, según la NIST, de cifrado simétrico, en donde la fortaleza de AES, realmente AES es simplemente Advanced Encryption Standard, y es la variación, o es en el fondo un algoritmo que se llama Rijandel. Pero si el algoritmo es el que utilizamos y todos los humanos utilizamos AES, la diferencia entre una encripción más fuerte y uno más grande es simplemente el tamaño de AES. Los AES actuales son AES de 128 bits, AES de 196 bits y AES de 256 bits, donde 256 es el que da mayor nivel de seguridad para la protección de la confidencialidad de los mensajes. La confidencialidad de los mensajes no es algo que se debe pensar solamente para el instante actual. Te mando un mensaje y solamente lo quiero que sea confidencial durante el transporte. Claramente, el mensaje, si tenemos un man in the mirror
alguien en la mitad de nuestra comunicación puede recoger el mensaje y el mensaje, a pesar de que ya yo lo recibí, ya lo leí, ya lo entendí y lo capto, eh, la existencia de eventuales copias del mensaje es algo que tenemos que aceptar. El mensaje ya es encriptado, es conocido por el público. Por lo tanto, la encripción es una encripción que debe contemplar el futuro. El mensaje lo recibí, yo lo entendí ya, pero ¿lo podrían leer a alguien que empiece a trabajar hoy y termine en 2 años para lograr descifrarlo? La respuesta es eh, sí, y perderíamos la confidencialidad en 2 años. Por lo tanto, las llaves no solamente buscan resolver el problema instantáneo de que no me lo logren leer, sino eh, implica cuánto tiempo se espera que va a estar como un mensaje confidencial. Eh, Listo. Si se elige AES, la decisión a tomar es solo el tamaño de la llave y se utilizará una llave más larga si se requiere asegurar confidencialidad por más tiempo y lograr una información con mayor nivel de confidencialidad. Como lo dice aquí en esta nota a pie de página, el algoritmo AES es Riis-Yandel. Hoy, como estamos en el 2023, podríamos también pensar eh, que hay la posibilidad de usar los algoritmos postcuánticos que ya están definidos en una recomendación de la NIST del 2022, específicamente la, el documento o la recomendación dada por la NIST el año pasado eh, se refería al uso de este algoritmo, eh, Kyber, o Cyber, eh, que es un algoritmo basado en lo que llamamos Lattice. Eh, no voy a hablar mucho de esto, pero obviamente solamente por mencionar cosas, también aquí tenemos tamaños de llaves, pero si se dan cuenta, las llaves de Kyber 512 dan más o menos una seguridad de AES 128. Y un Kyber o Cyber de 1024 da una seguridad de AES 256. Luego, no se, en términos de tamaño de llave, no se puede decir entre más grande la llave, más seguro. Y entre más chiquita la llave, menos seguro. Depende del algoritmo, obviamente. Pero para las preguntas que les puedan hacer ustedes, realmente no va a entrar ninguna pregunta de Kyber o de los algoritmos actuales o postcuánticos, y mucho menos de los algoritmos de cristales algebraicos que se utilizan o que la NIST eh, ha definido. En el mundo Java y en el mundo de la construcción de software, estos algoritmos ya empiezan a aparecer, sí, pero no han sido totalmente adoptados por todas las fabricantes. Y en ese sentido, nada de lo que les vayan a preguntar a ustedes en las pruebas va a mencionar realmente nada de esto de Canvas. Ahora, que Amazon sí lo adopta, que en AWS Key Management Service ya lo adoptan, eh, que, que fabricantes como IBM ya cifran cierta información con Kyber. Eh, sí, eso es una realidad y en la medida en que pase más tiempo, adoptaremos más las inscripciones LW que mencionan acá. Pero esto era solamente un paréntesis. Continuemos con lo que nos interesa a nosotros. Eh, Estábamos hablando de la inscripción simétrica. La inscripción simétrica se hace por AES. AES es un cifrado por bloques. ¿Cómo así? Sí,
cifra cada bloque y el bloque es función del tamaño de la llave. Bloque de 128, 192 o 156. Como el texto que yo quiera mandar no tiene por qué ser múltiplo necesariamente de 128, 192 o 156, se utilizan algunos mecanismos para poder que ese cifrado en bloques sí funcione bien con el mensaje que yo estoy enviando. Hay dos grandes tendencias. La de padding, que es, no, complete el mensaje al siguiente múltiplo del bloque y rellene. Eso es padding. Un muy frecuente mecanismo para eso es el algoritmo CBC, que no es tan simple como meterle ceros, pero efectivamente está orientado a hacer padding. Ahora, los algoritmos de padding son susceptibles de los ataques de tipo Oracle padding, que es, hombre, si yo estoy, interpretemos que un padding es rellene con ceros al final. Si rellene con ceros, pues yo sé que el mensaje muy probablemente no tiene justo el tamaño múltiple del bloque. Entonces, voy a suponer que los últimos bytes de la información fueron cifrados eh, por la llave que no conozco, pero el resultado lo conozco porque conozco el mensaje y sospecho que el mensaje originador de esos últimos bytes son el relleno del padding, o sea, 000. Listo. Hoy por hoy se intenta no utilizar métodos de padding. Entonces pueden salir alguna pregunta de padding para que el concepto quede claro. Hoy, ¿qué utilizamos? Lo que llamamos los modos. Eh, Específicamente hay dos modos que son los más frecuentes, Galois Counter Mode y CCM, que son estos que están acá y que simplemente los voy a mostrar 2 segunditos. Listo. Ambos son modos, por lo tanto, más que padding, lo que hacen es usar unos mecanismos de corrimiento para no tener que llenar el mensaje. Este CBC, por ejemplo, este sí es más relleno. Listo. Esos son los modos que normalmente preferimos en la criptografía actual. Luego la criptografía, si la vemos en el mapa, está la simétrica, la misma llave para descifrar, la misma llave para descifrar, cifrados por bloques, y de tipo padding o de tipo modos, GCM o CCM. Listo. Pero hay casos en donde el cifrado no se puede hacer cifro con una llave, descifro con la misma llave. ¿Por qué? En el caso de que yo no comparta con el destinatario del mensaje la llave, tenemos un problema, no tenemos una llave común. Cuando soy yo mismo con yo mismo, eh, podemos usar AES, sí, por ejemplo, cuando yo quiero guardar una información en una base de datos mía o en un archivo local mío, yo soy el que estoy cifrando para mí mismo. Luego, AES es totalmente válido, porque yo cifro con mi llave y descifro con mi llave. Y la llave tiene que vivir en un sitio lo suficientemente seguro para que el código no la conozca, simplemente la use. Eh, por lo tanto, encripción simétrica es muy normal para esos escenarios. O de pronto alguien me origina un mensaje, pero es la misma empresa, soy yo mismo, y efectivamente yo por algún mecanismo, que no es enviarlo por mail o enviarlo o dejarlo en un repositorio público, eh,
en el que logramos compartir la llave. Cuando logramos compartir llave y tenemos llave compartida, podemos utilizar la simétrica. ¿Por qué es preferible la simétrica? Porque la simétrica es mucho más rápida que la que vamos a ver a continuación, que es la asimétrica. El caso en el que no se puede utilizar llaves, la misma llave para cifrar y descifrar, se utilizan encripciones asimétricas, donde tenemos una llave que cifra y una llave que descifra. Es decir, tenemos un par de llaves que matemáticamente están unidas para que una sirva para hacer una operación en una dirección y otra en la otra dirección. La, el planteamiento de llaves públicas y privadas tiene dos grandes formas. Llave pública privada con autoridad certificadora, eh, que es la tradicional PKI, y está PGP, que es otro mecanismo de descifrado en donde hay una relación de confianza entre los diferentes actores, porque ya se conocen los actores. Entonces, para que yo pueda tener una relación con algún actor, alguien tiene que conocer a ese otro actor de los que yo ya conozco y de los que ya confío. Eh, Luego, autoridad, los que tienen autoridad certificadora tienen una estructura jerárquica de confianza, mientras que PGP tiene una estructura distribuida de confianza. Vamos a hablar más de la que se acostumbra utilizar en el mundo Internet, que es PKI. Cuando un mensaje se quiere cifrar para enviar a un destinatario, yo quiero enviarle un mensaje a, a alguien que quiero que lea un mensaje, eh, utilizando llave pública privada. Lo primero que necesito es obtener la llave pública del destinatario. ¿Para qué? Porque es con la llave pública que voy a cifrar el mensaje. ¿Dónde obtengo las llaves públicas? ¿Hay algún repositorio en el planeta de llaves públicas? Es descentralizado. No es que haya un repositorio donde yo busco las llaves públicas del universo, eh, sino que utilizamos un elemento que incluya la llave pública. Por ejemplo, si yo entro a un sitio cualquiera del planeta, eh, ¿yo cómo sé cuál es la llave pública de Bancolombia? Pues utilizando el certificado digital. Eh, el certificado digital es este documento que efectivamente me indica tanto una identidad, porque aquí está refiriendo que ese certificado digital se le entregó a quién, a esta identidad. ¿Quién le dio quién pone la cara por decir, sí, yo comprobé que esa identidad es esa identidad? La autoridad certificadora. Eh, Luego, aquí tenemos un tema de identidad y autoridad certificadora, pero yo estaba hablando de la llave pública. ¿Dónde tenemos la llave pública? La llave pública la tenemos en la información que tenemos acá. Aquí tenemos el algoritmo de llave pública que vamos a utilizar, cómo envolvemos o empacamos la llave pública. Y aquí tenemos la llave pública de la persona con la que quiero interactuar. Definitivamente, esta es un actor, bancolombia.com. Si yo le quiero cifrar algo a él, voy a utilizar la llave pública que estoy viendo de él, que está acá. Listo, entonces es el certificado, el mecanismo para manejar las llaves públicas. Sí, efectivamente. Hay diferentes tipos de llaves públicas y privadas. En esencia hay dos, eh, que son la llave RSA, la tradicional que seguramente han oído muchas veces,
que se basa en la relación entre cómo es difícil conocer cierta información en una dirección y cómo es fácil obtenerla en otra dirección. RCA se basa en multiplicación es fácil, una dirección, factorización es difícil, de primos grandes, en otra dirección. Perfecto. Eh, no vamos a entrar en la matemática de eso porque no la van a preguntar, aunque es divertida. Pero aquí lo que tenemos es la llave pública de a quien le querría dar yo un mensaje cifrado. Obtener la llave pública, ¿cómo? Del certificado digital. Con la llave pública debo cifrar el mensaje. Entonces necesito un algoritmo de cifrado que use llave pública y privada. El destinatario debe descifrar la información con la llave privada. Luego, obviamente aquí va a estar siempre la pública. ¿Quién tiene la privada? Solamente esta identidad tiene la privada, nadie más en el planeta. Por lo tanto, podemos estar confiados de que el único que va a lograr leer la información que yo le envío es la persona que tiene la llave privada. Si hay una respuesta del mensaje, esta identidad me quiere enviar una respuesta, va a ser el mismo proceso. Va a obtener mi llave pública, con esa pública me cifra la respuesta y yo debo tener una llave privada para reobtener eso. Listo. Esta gráfica está explicando lo que acabamos de decir. El enviador remitente tiene el texto plano, encripta con la llave pública del receptor. Eso genera el ciphertext. Esto lo llamamos texto plano, como su nombre lo indica. Esto es el texto cifrado. Y la desencripción se hace con la llave privada del receptor, que va a lograr ver el texto otra vez en plano o en claro. Aunque un mensaje cifrado proporciona un nivel de confianza que busca dificultar que se obtenga el mensaje en claro, a menos que se cuente con la llave, la posibilidad de obtener el mensaje existe. ¿Es cero la probabilidad de que alguien adivine la llave privada? No, no es cero. ¿Puedo yo hacer un ataque de ensayar varias llaves privadas a ver si alguna me funciona? Claro. Y puedo inclusive arrancar en orden y eso es ataque de fuerza bruta. Pero siempre hay algún esfuerzo, alguna técnica un poquito más eficiente que la fuerza bruta. El criptoanálisis es la rama de la criptografía que estudia cómo romper códigos y criptosistemas. O sea, criptoanálisis busca mecanismos o técnicas para romper cifrados, en particular por métodos más eficientes que una búsqueda por fuerza bruta. Es posible que les pregunten, efectivamente, y remarquen en el tema de que yo puedo estar absolutamente seguro de que por llave pública privada nadie me va a leer el mensaje. No, no. Siempre hay probabilidad. Siempre es entendible y así lo entienden las partes de que puede romperse por criptoanálisis. Ahora, buscamos que sea lo más costoso posible y que aunque el esfuerzo teóricamente se pueda dar, en la práctica no se logre. Y de hecho, en este momento, por ejemplo, con computadores cuánticos, del tamaño de los computadores cuánticos que tenemos, no se puede, porque pues todavía falta una evolución grande del tamaño de los qubits lógicos que necesitaríamos tener para lograr romper un cifrado. Esto es el cifrado. Hablamos de los dos temas, el cifrado simétrico y el asimétrico. Ahora vamos a hablar de la integridad. ¿Cómo aseguro en el diagrama que habíamos visto
la integridad. ¿Qué es la integridad? Que el mensaje no haya sido modificado. Pero realmente la integridad va con otro aspecto, o con otros dos aspectos. La autenticación de origen, es decir, integridad es que el mensaje no ya se haya modificado o que no alguien se haya, que esté corrupto. Pero eso no implica que el originador, yo esté seguro de que fue tal actor. Asegurar que el actor que originó el documento fue X es también una parte que se vamos a resolver con estos siguientes elementos criptográficos y que se puede entender de dos formas. Cuando yo como externo eh, recibo un mensaje, quiero saber, pero si lo originó el que lo originó, eh, eso es autenticación de origen. Y no repudio es parecido, pero no es lo mismo. No repudio es el que lo originó, se puede echar para atrás y decir, no, yo ese mensaje nunca lo escribí. Claramente en temas financieros, alguien podría decir, no, yo le dije que, que la cosa costaba 100.000 pesos y entonces yo hago la transferencia, 100.000 pesos, y después digo, no, lo he hecho que costaba 1 millón de pesos. Eh, no, pues usted me mandó un mensaje, aquí veo el mensaje, mire que aquí está el JSON. No, el no repudio también se asegura a través de lo que vamos a ver a continuación, que es firma digital. En la anterior sección, el objetivo era confidencialidad. Eh, si lo que se quiere es autenticación de origen, asegurar que el originador es el único que pudo haber cifrado el mensaje que se requiere cifrar con la llave privada del originador, y descifrar con la llave pública de este. A diferencia de este caso, donde yo quería que el texto solo fuera leído o descifrado por este actor, aquí vamos a utilizar una cosa diferente y es, yo voy a cifrar, voy a utilizar este mismo esquema, pero voy a cifrar con mi llave privada, de forma que la validación de que el mensaje fue cifrado por la llave privada eh, me asegura que solo quien tiene la llave privada pudo haber generado este documento que yo puedo verificar con la llave pública, que sí es conocida por todas las personas. Luego seguimos usando el mismo mecanismo de llave pública privada, pero en una dirección diferente. La integridad del mensaje y que el mensaje no se pueda repudiar porque debe claramente ser generado por el originador y solo por ese originador, se puede lograr enviando el mensaje en claro y una información adicional que asegure que el documento se logra autenticar. Eso es lo que llamamos Message Authentication Code. Es decir, el mensaje no hay necesidad de mandarlo cifrado, pero sí podemos sacar algo del mensaje y cifrar ese algo del mensaje. Como cifrar es costoso, ¿para qué necesitamos cifrar todo el mensaje? No necesitamos. Podemos buscar una función que a partir del mensaje me genere un mensaje de tamaño determinado. Imaginémonos que queremos cifrar con esos cifrados de bloque que ya vimos que son 128, 192, 256. Bueno, listo. El mensaje podría tener un mega o un giga o poner una película. ¿Yo cómo hago para mandar el código de autenticación? Lo que hacemos siempre es el mensaje pasarlo por una función en una sola dirección que me genere un código que me represente el mensaje, que sea de un tamaño asociado a la llave. Por ejemplo, hagamos un código de 128 dígitos. Esa función es una función de hash. Obviamente, podemos poner un documento de 1K, 100K, 1 mega, 100 megas, 100 gigas, no importa. Siempre va a dar el mismo tamaño del hash. O sea, es claro y evidente que a partir de un hash, yo nunca puedo sacar el mensaje, porque no es el objetivo. Además, hay muchos mensajes que colisionan con el mismo
código de hash, porque pues son infinitos mensajes porque a 2 a la n número de bits que tiene el hash. Luego, es claro que técnicamente hay infinitos mensajes que sacan el mismo hash. Lo que hace que un algoritmo de hash sea criptográfico es que es muy difícil encontrar otro mensaje que dé el mismo hash. Imposible no va a ser, pero es muy difícil. Listo. ¿Qué hacemos? Entonces, no vamos a cifrar todo el mensaje, vamos a mandar el mensaje tal cual, sacamos un hash del mensaje, eso me da un código de tamaño determinado, ciframos eso, empecemos entendiendo el cifrado de MAC, es cifrado simétrico, con la misma llave que cifro, es la misma llave que descifro. Aquí generamos, después del algoritmo de hash, generamos un cifrado del hash y mandamos tanto el mensaje como la MAC. Eso es lo que el receptor va a recibir, lee el mensaje, pero no sabe si el mensaje fue generado por este sender. ¿El que hace? Vuelve a generar el hash, el algoritmo de hash, es un algoritmo que tiene que ser conocido por ambos. ¿Cuál es el algoritmo de hash que usan los humanos actualmente? Son los algoritmos de hash que usamos. Eh, Estos son todos algoritmos de hash. ¿Todos sirven? No, porque algunos es fácil encontrarle la colisión. Otro mensaje que genere el mismo hash. Por lo tanto, dentro de este mundo de las posibles funciones de hash, como les decía, la mundo, si se dan cuenta, el tamaño se mantiene, aunque sea una sola letra. ¿Sí? Hola, H. Hola mundo, así con, bueno, con M mayúscula. Eso da un hash. Eh, Estamos en 256, de tamaño 256. Es una función que no tiene, que es en una sola dirección, no tiene reversa. Esto no es un cifrado, esto es un hash. Eh, ¿Cuál podemos usar? Solamente podemos usar lo que llamamos SHA-2 o SHA-3. SHA-1, 160 bits, realmente ya no se puede usar porque pues ya hay tanto una definición teórica de debilidad y algoritmos que ayudan a encontrar mensajes que tengan el mismo hash, colisiones. Listo. Un hash no es cifrado. Un hash lo puede encontrar en 1000 partes del planeta. En todo sistema operacional hay hash, hay algoritmo de hash. Eh, donde hay un hash, calculador de hash. Hola, mundo. Listo. Ahí me da una cosa que termina en 481 y que comienza por C3A. C3A y 481. Si lo hiciéramos en mi sistema operacional, va a salir lo mismo, porque el hash no es criptográfico porque nadie lo pueda ver. Es criptográfico porque es difícil conseguir otro mensaje que saque ese mismo hash. Y entre más grande, pues más difícil, pero matemáticamente es los SHA son aceptables. Ahora, los SHA de 256 para arriba. Bueno, este hash, ¿yo lo podría enviar? No, porque pues efectivamente necesitamos cifrar con algo que efectivamente nos permita asegurar que este hash, que lo puede conocer cualquier persona, eh, o sea, el hash, saco el hash, que es la primera acción, eh, y la opero con la llave, con un AES, 256, por ejemplo, y genero un número. Ese número lo voy a comprobar con el que me mandaron. Si es el mismo, que sé que hay integridad, que el mensaje está autenticado, o sea, ahí estoy autenticando
el mensaje, estoy autenticando el originador, porque el originador, ¿qué sé yo? Que tiene la llave que yo tengo. O sea, tenemos la llave compartida. Yo puedo asegurar, si le entregué el mensaje, la llave a 5 personas, que fue este sender, no puedo autenticar realmente el origen. Puedo autenticar el mensaje, porque lo que sí sé es que el mensaje con esta llave efectivamente sí cumple el recálculo que va a aceptar el receptor. Luego, para asegurar o autenticar el origen y para no repudio, tenemos otra vez que echar mano de llave pública privada. Listo. La llave pública privada la llamamos firma digital. Cuando usamos lo mismo del HMAC, cuando es HMAC es porque es ya cifrado, entonces lo vamos a escribir con SHA-2 AES. Entonces, por eso ustedes van a ver en muchos algoritmos que hablan de AES con SHA-2, ¿sí? Porque son las dos operaciones las que tenemos que realizar. Firma digital, vamos a utilizar el mismo esquema de SHA-2, pero no con AES, sino con algún llave pública privada. Listo. Resumen, se denomina Message Authentication Code al proceso de obtener el código de tamaño fijo que permite asegurar la autenticación del mensaje. Un MAC se obtiene sobre el mensaje original, se ejecuta la función hash criptográfica que obtiene un código de tamaño fijo. Un ejemplo son hash, es Secure Hash Algorithms, no, tampoco el nombre. Actualmente la versión SHA-2 o SHA-3, que son estos tamaños, que corresponden a estos algoritmos. No es el único. Hay otros algoritmos de hash como Poly 1305. Igual que no existe solamente AES, ¿sí? Chacha 20 y otros algoritmos, pero pues para lo que les van a preguntar a ustedes es esta parte de lo tradicional. En Mac se cifra con cifrado simétrico generando la MAC. Si estamos usando PKI, se ejecuta la función hash, el mismo chat. El código hash se cifra con la llave privada del creador. Luego, el único que lo pudo haber cifrado con esa llave privada es el único que conoce la llave privada. La llave privada se llama privada porque solo la conoce la persona que lo está operando. Todos los receptores, cualquier receptor va a recibir el código cifrado del hash, que lo llamamos firma digital. Y utilizando la llave pública que encuentra donde en el certificado digital, va a poder validar que efectivamente le cuadra el cálculo, porque va a coger el mensaje, va a volver a sacar el hash y va a hacer la validación de, con esta llave pública, puedo validar que este código que me mandan cifrado con llave privada es el que dice ser. Si es así, estamos seguros de que el único que lo pudo haber generado en el planeta es quien tiene la llave privada. Por eso una llave privada no se puede perder. Listo. Esto es el dibujo de lo que acabamos de ver. John, con su llave privada, pone la firma digital y deja el documento en Internet. El documento llega, saco el código de firma y verifico con la llave pública de John, que de dónde lo obtengo. Posiblemente de un certificado digital que puede estar público como en una página web, o que me lo adjunta con el mensaje que me está enviando. No hay ningún problema de que yo le adjunte aquí mi certificado digital, porque es un documento público. Luego, es posible que en el documento que yo mande algo firmado, yo mande también mi certificado. Sí, es absolutamente normal, natural que yo mande mi certificado y mi mensaje. Listo. Ahora, esto lo vamos a aplicar en mensajería de servicios REST y servicios SOAP y todos los tipos de servicios que implementan SOAP, por supuesto.
En el mundo REST, por ejemplo, ¿cómo se acostumbra a hacer esto? En REST, si usamos mensajería JSON, realmente es un cifrado de la mensajería JSON. Tenemos dos algoritmos, JWE y JWS. ¿Sí? José, que es JSON Object Signature and Encryption, son dos algoritmos diferentes, el de encripción y el de firma. Veamos un momentico el de firma. El de firma, tradicionalmente, ambos se pueden empacar dentro de tokens, es decir, la información que yo le envío al destinatario, la meto en una bolsita que la llamo token. Entonces, JWT, tenemos un JWT, esto es un paréntesis, esto no lo preguntan, pero es valioso e interesante entenderlo. Aquí vemos un JWT, eso es un JWT, que tiene tres pedazos. Un pedazo que es el header, en donde dice cuál es el algoritmo que vamos a utilizar. ¿Sí? Ahí dice que voy a usar HS256. Que es HMAC con SHA-256. Ah, simétrico. Perfecto. Entonces ya entendimos que HS256 es un HMAC simétrico. Y es lo mismo que acabamos de decir. ¿Cuál es el mensaje que va a enviar? El mensaje es tan claro, está aquí, tranquilo. ¿Sí? Bueno, está en moradito, pero ese moradito es tan claro, porque es base 64, solo un cambio de base, no tiene misterio. Igual que un FF256 y nadie se estresa por eso, simplemente un cambio de base, está en base 64 y no está en base 256, que es la del ASCII. Pues. Listo. Este es el mensaje que queremos enviar, o me enviamos, estamos enviando, todo este es el mensaje que enviamos. Y en la parte roja diciendo qué algoritmo vamos a usar de firma digital, y en la parte azul es donde efectivamente está diciendo que va a firmar. Y aquí lo que está diciendo es, voy a sacar el HMAC con un secreto compartido, que es este. ¿De qué cosas? De este pedacito, punto, este pedacito. Entonces, va a ser 64 de estos dos pedacitos. Listo. Entonces, ¿qué es el azul? Es el HMAC de un mensajito que es desde aquí hasta acá. Listo. Pero si yo no quiero simétrico, sino asimétrico, pues por eso lo tenemos aquí. Entonces, vamos RS256. Busquemos RS. Listo. Entonces, como lo dice claro, es un algoritmo asimétrico. Fantástico. Entonces, ahí sí vamos a tener llave pública y privada. Entonces, ¿cómo funciona esto? El mensaje es el mismo, este es el algoritmo, este es el mensaje. Y aquí, como es asimétrico, vamos a necesitar llave pública. Y JWT definió, o JWS definió una cosa interesante y es, claro, si yo soy el que estoy originando mi mensaje, ¿sí? Y voy a firmar yo necesito mi llave privada. Esta es la llave privada. Y aquí está la llave pública que la voy a incluir dentro del mensaje, dentro del token. Entonces, la realidad es que necesita las dos cosas.
tanto la pública como la privada. Obviamente para cifrarlo, solo lo voy a cifrar con esta, pero necesito enviarla para que se entienda cómo es. La especificación en el mundo de José, de cómo enviar las llaves públicas, se llama JWK, ¿sí? Que es como mandar las llaves públicas. Pero eso es simplemente conocimiento avanzado, porque eso no va a salir en la prueba. Ya entendimos que era un certificado digital. Un certificado digital es un documento electrónico que se utiliza para autenticar la identidad de una persona y para incluir la llave pública. Luego son las dos cosas: información de identidad y llave pública. Ahora, un certificado con esos dos temas está cojito. ¿Por qué? Porque le falta la información de la autoridad certificadora que asegura que la información de identidad es correcta. Luego, que para que un certificado sea completo, lo importante son estos dos, pero necesitamos el respaldo, que es que una firma digital de esta información generada por la autoridad certificadora. ¿Qué es una firma digital? Lo que acabamos de ver. Entonces, ¿vuelven a hacer la misma truco? Sí, vuelven a hacer el mismo truco. Listo. La información de identidad, ¿dónde está? La información de identidad está en el certificado, en el campo que se llama, Issue to. ¿A quién se la entregué? Vamos a mirarlo. Bueno, démoslo así, tranquilo, no hay problema. Voy a intentar F. Listo. Vamos acá a seguridad. Y en seguridad podemos ver el certificado. Esperaba que esto se pudiera mover. Bueno, la identidad está aquí en Issue, pero también está en lo que conocemos como las extensiones. Y específicamente está en el Subject Alternative Name, donde están las identidades y los alias de esta identidad. Entonces, este certificado responde a todos estos elementos. Eso es identidad. Listo. Cerramos este. Listo. Clave pública, ya la vimos. Fecha de vencimiento que tiene el certificado. Nombre de la autoridad certificadora. Nuevamente, veamos en el certificado. ¿Cuál es la autoridad certificadora? Es la Issued By, donde aquí está el nombre de la autoridad certificadora, que tradicionalmente no tiene solo una autoridad certificadora, sino que puede tener una cadena de autoridades certificadoras. En este caso, aquí se ve la cadena. Este fue el que firmó la identidad pero a este lo firmó este. Y siempre tiene que llegar a la raíz de autoridades certificadoras. Ok, aquí está la raíz. ¿Y eso para qué me sirve? Todo sistema operacional, todo browser, todo software normal tiene una lista de autoridades certificadoras en las que se confía. Luego, la lista de las autoridades certificadoras que usamos en el software tradicional y específicamente este browser debe tener esta autoridad certificadora, la debe tener dentro de su lista de autoridades certificadoras root. Subject Alternative Name. Bueno, no, el subject. Este es GTS root. Listo. Si algún día tienen curiosidad de ver dónde están guardados, tanto en Windows como en
en el sistema operacional que ustedes tengan, las autoridades certificadoras de su sistema operacional, pues no que le pregunten a Google cómo lo ven. Número de serie, algoritmo de cifrado, política de certificación, identificador. Hay un tema que es el último que vamos a hablar de esto y ya con eso terminamos, que es en estas operaciones que hacemos asimétricas, tanto firma digital como encripción y desencripción, hay un penalti muy grande porque computacionalmente esto es mucho más difícil que hacer que el cifrado simétrico. Entonces, realmente ya de pública a privada se utiliza para mensajes muy grandes, posiblemente no. Una solución más fácil es, ¿y por qué no mandamos la llave cifrada y cuando ambos, tanto el enviador como el receptor, tengan la llave, ya es una llave compartida, que la podemos utilizar para llave simétrica? Eso es lo que utilizamos, por ejemplo, en HTTPS. HTTPS, que es lo que ustedes están viendo acá. HTTPS usa llave pública privada. ¿Para qué? Para compartir la llave. Pero la llave que se crea cada vez que yo me conecto con la página, bueno, esto se guarda un ratico, realmente es una llave compartida. A eso que acabo yo de escribir se le llama intercambio de llaves. Que me va a permitir usar cifrado simétrico. PKI lo voy a usar, llave pública privada, la voy a usar para compartir la llave, pero en cuanto ya tengamos la llave ambos, efectivamente vamos a estar tranquilos y utilizar esa llave para operar simétrico. Hay dos algoritmos, RSA y Diffie-Hellman. Ambos utilizan llave pública privada. En TLS 1.3, el actual TLS, solo se usa Diffie-Hellman. Por lo tanto, cuando les hablen de Diffie-Hellman, que es a futuro el único intercambio de llaves que tenemos, de los algoritmos más antiguos, pero lo que hace lo hace bien. Y efectivamente, para lograr compartir la llave, se utiliza un esquema en donde se basa en un valor común. Cada uno, Alice y Bob, van a utilizar una llave que se inventa en ese instante, va a ser única y conocida solo por ellos, y nunca la van a compartir. El dato común, si es base de los dos, cada uno opera con la llave que se inventó cada uno y que solo conoce Alice, la de Alice y Bob la de Bob. Obtenemos un resultado intermedio que se comparte, pero ese resultado yo no puedo deducir, aún sabiendo yo no puedo deducir cuál es la llave. Con eso compartido, volvemos a operar con mi misma llave, no con la llave del otro, no necesito nada más. Y ambos obtenemos el mismo número. La matemática de eso no es difícil, pero obliga a que logremos lo que habíamos mencionado, que nos basemos en algo común que conocemos, ¿sí? Y que nos compartamos una operación hecha sobre ese valor común. Sí, ahora leamos. Para, para identificar esos valores comunes y la matemática y los tamaños de las llaves y de todos los elementos que vamos a utilizar, en vez de decir
mira, te voy a enviar tal número base o tal número inicial. Lo que usamos en este momento es lo que llamamos los grupos. Los grupos de Diffie-Hellman definen ya un valor predefinido eh, de, de, del, de, del amarillito que estábamos viendo hace un rato. Entonces, si alguien te dice, hombre, voy a usar el grupo 15, ya es suficiente para que los dos sepan con qué van a arrancar. Claramente cada uno va a generar sus datos y va a compartir sus operaciones y sus cálculos después. Pero el dato inicial sí me lo va a dar el grupo. Luego, el grupo es importante en intercambio de llaves porque el grupo nos va a definir, uno, los grupos iniciales, todos eran RCA, y los grupos finales, todos son curva elíptica. Los grupos iniciales definían el tamaño hay dos elementos que son los que voy a utilizar. El amarillito no es realmente un número, son dos. Un tamaño de primo y la base. Eh, la matemática, insisto, no es difícil. ¿Dónde está? Acá. Alice y Bob acuerdan que van a utilizar el mismo base. ¿Cuál es la base? Realmente son dos números. Un módulo que lo llaman P y una base que la llaman G. Eh, listo. Estos son los dos números que necesitan para realmente definir que aquí gráficamente está representado con este número. Cada uno le opera con la llave que se le ocurre. Al final, ambos, al final de todo, van a llegar a la llave final que ambos, sin haberse compartido nunca el 18, ambos descubren que el 18 es la llave que van a usar, tanto para cifrar como para descifrar. No vamos a entrar mucho más en detalle, pero solo quiero que veamos. Por ejemplo, si estamos diciendo el grupo 14, ¿qué será el grupo 14? Desde el grupo 14, eh, veamos, por ejemplo, este. Listo. Aquí hay unos grupos y cada grupo va a definir los valorcitos eh, que le interesen. Entonces, ahí están. Entonces, definitivamente, da la impresión de que es curva elíptica, entonces manda más valorcitos. Pero los datos están en un documento RFC, que es conocido por todo el mundo, y efectivamente está el programador, el que hace la implementación de Diffie-Hellman, ya construyó basado, esto acepta grupo 15, grupo 10, grupo 8, grupo lo que sea. Y lo que se comparten y simplemente se reportan es, voy a usar grupo 15 y con eso ya conocemos. Luego, ¿qué pueden preguntarles ahí? Normalmente preguntan, entre más alto el grupo, más grande el tamaño, cosas así por el estilo. Efectivamente, entre más grande, grupo 5 es 1500 bits, grupo 14, 2040, grupo 18, 8000. Listo, entonces, sí, si no cambio de algoritmo, entre más grande el grupo, eh, más grande el primo. Si estoy en curvas elípticas, el grupo 19 es de 256 bits y el grupo 26 es 4096 bits. Entonces, entre más alto el grupo, ciertamente, sin mezclar RCA y curva elíptica, eh, si es más alto la complejidad y más seguro. Listo, eso es todo lo que realmente les no, acostumbran eh, necesitar para esta parte de criptografía. Eh, claramente, el tema de
entender la criptografía en la mensajería específica, como la mensajería JWE o WS Security en el mundo XML, es algo que seguramente ustedes tendrán que estudiar y tendrán que preparar, pero realmente eso ya es más avanzado dependiendo del trabajo que ustedes van a hacer y el tipo de mensajería y el alcance que le quieran dar a los cifrados.